comienzo, va a hablar de manifestaciones graves en el paciente con enfermedades autoinmunes, cuándo, cómo sospecharlo y la evaluación terapéutica, y sobre todo, en realidad, como es larga la charla, va a hablar más, ¿no?, de manifestaciones agudas del lupus, ¿no?, graves. Exacto, sí. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, bueno, y Andrea ya la presentó, pero ya dio charlas también con nosotros, por suerte siempre colabora, es reumatóloga de nuestro hospital, así que bueno, siempre la interconsultamos a ella. Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, gracias acá por el aguante con la desprolijidad, pero bueno, ya estamos. Bueno, sí, la idea es hablar de las manifestaciones graves, que habitualmente, ¿no es cierto?, en reumatología es una especialidad que incluye numerosas patologías, pero un capítulo muy importante son las enfermedades autoinmunes sistémicas. Entonces, si bien es una especialidad que se caracteriza más que nada por las enfermedades crónicas, la idea era hacer un poco de hincapié en las que muchas veces se presentan en las guardias, ¿no?, como una emergencia o, bueno, requieren internación. Y en el contexto justamente de este tipo de casos, existen diferentes escenarios que se puede presentar el paciente. Uno sería, por ejemplo, que nada más el paciente lo que tiene es actividad de la enfermedad reumatológica, ¿sí?, o a veces es secundario al daño acumulado. Otra manera que se puede presentar estos pacientes es por infección, o sea, la actividad de la enfermedad que esté bien, pero que realiza la consulta o que tiene justamente la urgencia por una infección intercurrente, ya que sabemos que son pacientes que de por sí la enfermedad de base hace que sean inmunocomprometidos, además de los tratamientos inmunosupresores que le damos. Entonces, como vemos, podemos encarar el paciente totalmente distinto de acuerdo a cada una. Otras veces pasa que el paciente está activo de la enfermedad y a su vez está infectado. Muchas veces las infecciones son gatillo para que se active la enfermedad autoinmune, y bueno, en ese caso recibirá los esquemas terapéuticos que contemplen ambas situaciones. Otras veces puede tener el motivo de consulta que venga derivado de la toxicidad que provocan las drogas inmunosupresoras que damos, y bueno, y otras veces por cuadros que no tengan relación con esa patología de base. Muchas veces, no sé, para encarar el tema, digo, bueno, están los signos y síntomas que son más típicos, ¿no?, de estas enfermedades que motivan la consulta a la urgencia, y como ven, pueden ser muchísimos, ¿no?, desde hemoptisis, una ceguera, disnea, melena. Lo podemos encarar dentro de lo que son los cuadros clínicos más relevantes, como puede ser el ACV isquémico, una maurosis fugaz, como se da en los pacientes añosos con artritis de células gigantes, convulsiones también. Y si no, dentro de lo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, tenemos situaciones propias, ¿no?, de cada afección que bueno, nos hacen pensar más en esa patología. Dentro de las más importantes tenemos la vasculitis, que esa fue la que hablamos en la charla del módulo anterior, el SAF, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, las miopatías inflamatorias idiopáticas y el lupus. Y como dijo Romy, la realidad es que el lupus es el paradigma, ¿no?, de estas patologías autoinmunes, si bien junto con la vasculitis es lo que más vemos en internación, y como vemos puede afectar básicamente todos los órganos. Uno digamos, que quería hacer hincapié era en la fiebre, ¿no?, que es un motivo de consulta muy importante, porque por la frecuencia y digamos, por el desafío que nos genera, porque si miramos, la fiebre nos puede hablar desde un brote de lupus o una infección intercurrente, y tenemos a veces algunos datos que nos ayudan a separar en un paciente con lupus si esa fiebre es por el brote o por la infección, como por ejemplo en el lupus habitualmente vamos a ver que los glóbulos blancos, si fuera por actividad, tienden a bajar, igual que si hacemos la comparación con el complemento suele estar más bajo, o el DNA más alto, y habitualmente esa fiebre se acompaña de algún otro signo o síntoma del lupus.
En las infecciones, habitualmente en los pacientes con lupus, cuando hacemos la PCR suele aumentar muchísimo más que el eritro. Eso a veces es un dato que también nos puede ayudar. Otra enfermedad autoinmune que se manifiesta con fiebre es la enfermedad de Still del adulto. Las vasculitis sistémicas también pueden manifestarse con fiebre, y el síndrome de activación macrofágica, que es la linfohistiocytosis hemofagocítica, que se da en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando este cuadro está dentro de estas patologías, ahí se llama síndrome de activación macrofágica, y acá me quería detener porque claramente si hablamos de complicaciones graves, esta es una, porque lo que se produce es una reacción patológica inflamatoria sistémica, ¿no? Hay una tormenta de citoquinas, producto de un defecto de los linfocitos citotóxicos, que habitualmente se puede acompañar de falla multiorgánica. Entonces, como les decía, puede estar asociado a enfermedades reumáticas. Cuando tenemos cuadros de este estilo, sabemos que en los niños se ve en la artritis reumatoidea juvenil, y en los adultos en el Still, que sería como el paralelo, y en el lupus. Pero obviamente también tenemos que pensar que puede ser dividido a neoplasias, que eso, las más frecuentes serían las hematológicas, y las infecciosas, que son dentro de todas las virales. Esto es importante porque habitualmente en un paciente con estas patologías, como está inmunosuprimido y todo esto, pensamos que puede estar séptico, y al no sospecharlo, claramente no lo diagnosticamos, y al demorar el tratamiento aumenta la mortalidad. Cuando lo sospechamos, bueno, en este artículo es muy lindo, tiene toda una revisión, entonces dice que en un adulto con fiebre de origen desconocido en una población de riesgo, le pedimos la ferritina. Si la ferritina es más de 500, ya sospechamos, obviamente tenemos que seguir investigando, pero vamos a ir mirando los triglicéridos, que el eritro, que llamativamente en un cuadro así tiende a bajar, que es debido al consumo de fibrinógeno, por este estado procoagulante debido a las citoquinas inflamatorias. Suele haber citopenias y aumento de enzimas hepáticas. Cuando la ferritina es más de 10.000, ya ahí nos habla de mal pronóstico, igual que si cuando uno instaura el tratamiento baja menos del 50%, también realmente el cuadro uno interpreta que es grave. Pedimos la PAMO, ¿no?, para descartar estos diagnósticos diferenciales como son las neoplasias hematológicas y las serologías virales. Una vez que tenemos el diagnóstico, el tratamiento tiene que ser rápido y agresivo. El tratamiento es con los pulsos de metilprednisolona de 1 gramo por día, habitualmente 3 días, más gamma globulina en 1 gramo kilo día por 2 días. Esto puede repetirse a los 14 días por la vida media. Tenemos que identificar, para poder tratar cualquier eventual gatillo que detectemos como infecciones. Hay un tratamiento que anda espectacular, que es la enalaquinra, ¿no?, que es la interleuquina 1, pero bueno, nosotros no tenemos. Pero bueno, es un tratamiento que anda muy bien en las ARJ y en el Still. Después, obviamente, ya si esto no responde, necesitamos de ayuda de los hematólogos para otro tipo de tratamientos. Entonces, bueno, esto como primer punto de la fiebre. Después, dentro de las manifestaciones neurológicas, que son muchas, en lupus, por ejemplo, hay 19 síndromes, ¿no?, dentro de lo que es el neurolupus, pero bueno, yo elegí la mielitis transversa porque, bueno, por la gravedad, esta patología se puede dar, este cuadro, perdón, en lupus, en síndrome de Sjögren, en SAF y en las enfermedades mixtas del tejido conectivo, ¿no? Y se caracteriza, ustedes lo saben, con un rápido inicio, ¿no?, de debilidad bilateral de miembros inferiores, puede afectar superiores, puede ser asimétrica. Hay una alteración de la sensibilidad con nivel sensitivo que corresponde al motor, y la disfunción autónoma. Es importante en todo paciente con mielitis pensar en lupus, porque como ven acá, puede ocurrir dentro de los primeros 5 años del comienzo del lupus, y en la mitad de los casos es la primera manifestación, o sea, son pacientes que no traen el diagnóstico de LES.
Tiene un porcentaje de recurrencia alto, del 18 al 50%, o sea que son pacientes que se tienen que mantener con tratamiento inmunosupresor para evitar recaídas. La fisiopatogenia no está del todo clara, puede estar relacionada con trombosis de las pequeñas arterias y o vasculitis. El diagnóstico, bueno, claramente son los hallazgos clínicos, el examen de laboratorio. Acá cuando el paciente no viene con un diagnóstico, pediríamos, bueno, lo que después les muestro en otra diapo, que sería el FAN, el DNA, los anti-ENA, para ver esto que puesto también se da en el síndrome de Sjögren, mirando bien el RO, el LA, y bueno, el complemento. Se hace lo de, bueno, el líquido cefalorraquídeo para descartar infecciones, y la resonancia con gadolinio, la idea es tratar de hacer toda la columna, y lo que vemos es la hiperintensidad en T2 y en STIR. El tratamiento de esto es ciclofosfamida como primera opción, y los glucocorticoides en pulsos también de 1 gramo, las ciclodosis también altas de 1 gramo, bueno, esto después se hace mensual. En los casos refractarios, hay reportes con plasmaféresis o con rituximab, y también esto, si hay anticuerpos anticardiolipinas, hay que anticoagular. Obviamente son pacientes que no nos dan tiempo a tener todos estos laboratorios, habitualmente tardan, así que bueno, se suelen instaurar estos tratamientos, y bueno, a la espera de los resultados, siempre descartando la infección. Después, dentro de lo que es pulmón, 2 cuadros que son importantes. Uno es el compromiso intersticial rápidamente progresivo. Esto hemos estado viendo en el hospital, ¿no? En la sala de clínica, el paciente que ingresa por disnea, y una tomografía que nos muestra estos patrones intersticiales. A veces son más inflamatorios, tipo NSIP, otras veces son más fibrosos, como la UIP. Y en un paciente que tiene una enfermedad reumática conocida, hablamos de rápidamente progresivas, y esa caída de la capacidad vital forzada es del 10% y de la DLCO del 15%, o vemos una progresión tomográfica, o hay una progresión en la clínica del paciente, ¿no? Habitualmente en los pacientes, por ejemplo, con esclerodermia, que tienen muy frecuentemente compromiso pulmonar, les hacemos la tomografía y la evaluación neumonológica una vez al año. Eso está estandarizado, igual que las polimiositis. No así las artritis reumatoidea, que bueno, muchas veces está esto de que quizás todas también tendrían que tener ese esquema. El tema es si el paciente no tiene enfermedad reumática, pero aparece justamente con la disnea y el compromiso pulmonar de estas características, cuando sospecharlo, y ahí es interesante, ¿no?, el examen físico y el interrogatorio. Como vemos acá, el paciente puede tener esta esclerodactilia que no le da mucha importancia, ¿no?, cuando también pierden los pliegues de las falanges. Esta esclerodactilia que tiene Raynaud, bueno, esto ya es un Raynaud marcado, úlceras, y estas telangiectasias que a veces también pasan desapercibidas en palma de las manos, también en la facial, en la mucosa, disminución de la apertura bucal, y hay veces sin necesidad de hacer la capilaroscopía se ve esto, ¿no?, de los vasos dilatados periunguales. Esto obviamente nos va a hacer pensar más en esclerodermia. Otras veces pacientes con compromiso pulmonar se manifiestan así, ¿no?, con las pápulas de Gottron, el eritema, esto obviamente más de dermatomiositis, esto más del síndrome de antisintetasa, las úlceras acá, que esto se ve con calcificaciones que se dan en la dermatomiositis asociada a cáncer, con el anticuerpo MDA5. Entonces, bueno, esto también nos ayuda a buscar por ahí. Después cosas más sutiles como pequeños nodulitos, que lo vemos en la artritis reumatoidea, cuando en la tomografía vemos la dilatación esofágica para pensar en la esclero, y bueno, obviamente el edema de las glándulas salivales en el Sjögren. Entonces eso nos ayuda ahí a apuntar un poquito más fino en lo que es el laboratorio, o por lo menos pedimos todo, pero estamos esperando que aparezca determinada cosa.
Con respecto al tratamiento, acá no se usan tanto los pulsos de solumedrol, se va más con dosis bajas, y sobre todo en la esclerodermia, porque nos puede dar la crisis renal esclerodérmica, los corticoides a altas dosis, o sea que tratamos de no usar más de 20 en esclero. En las otras, habitualmente si es rápidamente progresivas, 0,5 miligramo kilo, y como inmunosupresores elegimos la ciclo, el mitofenolato, y bueno, también puede ser la satioprina. Agentes biológicos que andan bien en compromiso pulmonar es el rituximab, sobre todo en las dermatomiositis y en el síndrome antisintetasa, y el abatacept tiene buenos resultados cuando el componente inflamatorio en una artritis reumatoidea del pulmón, digamos, es importante. El tema con la R es que habitualmente lo que vemos es que hay fibrosis, entonces se tiende a usar cuando son rápidamente progresivas, si te permiten la autorización de estos antifibróticos. Es muy importante esto, porque hay veces que uno antes te ensañabas con esto de que, bueno, el paciente progresaba y le ponías cada vez más inmunosupresores y cambiabas a otro y veías que seguía progresando, porque, bueno, claramente ese no era el mecanismo del problema, o sea, la disnea iba progresando por la fibrosis y no por la inflamación. Y el otro cuadro a nivel pulmonar, que es un dolor de cabeza, sería la hemorragia alveolar difusa, que también, ¿no?, es el paciente que ingresa con esa disnea, cuando uno ve una caída del hematocrito, con hipoxemia, tiene estos infiltrados difusos, bilaterales, y obviamente acá también, ¿no?, el diagnóstico diferencial con las infecciones, con el neumocistis, pero claramente tenemos que tener muy en cuenta lo que son las vasculitis, sobre todo las asociadas a ANCAS. Esto lo habíamos charlado un poco en la charla anterior. Dentro de las reumatológicas es la más frecuente. Después tenemos el Goodbuster, y dentro de las enfermedades del tejido conectivo, el lupus. Pero si bien, como se ven acá en la lista, casi todas nos pueden dar este tipo de compromiso, pero mucho menos frecuente. Entonces, ¿qué pedir? Y ante todo siempre en una hemorragia alveolar difusa, el ANCA, que era por inmunofluorescencia, el MPO y el PR3, que hablan de especificidad de la vasculitis, que como dijimos es lo que ahora se está usando. Bueno, los anticuerpos membrana basal glomerular, el FAN, que es importante que el FAN, el tipo de patrón que tiene, un FAN 1 en 80 moteado no nos dice nada, es inespecífico, habitualmente en el lupus nos va a dar el nuclear homogéneo, el factor reumatoideo, el CCP, los anti-ENA, porque ahí va a estar el RO, el LAC, que es muy importante, el SM para el lupus, el DNA, el complemento, la CPK para las polimiositis, las anticardiolipinas también se piden, es poco frecuente que den hemorragia pulmonar, pero no por trombosis, sino por un mecanismo de capilaritis también pueden dar este tipo de hemorragia. Y yo pongo acá especialmente la orina completa porque obviamente nos puede dar ese dato de inflamación renal que es muy importante. Esto, bueno, puse el de vasculitis porque claramente para recordarlo de la otra vez, es como lo más frecuente, cuando hay compromiso de órgano vital, se puede usar tanto rituximab como ciclofosfamida, el rituximab tiene mucha evidencia, y los pulsos de metilprednisolona. Cuando hay falla, la respuesta se rota, o sea, si le diste ciclo vas a rituxi y al revés. Lo que sí vimos, que también lo repaso, es que la plasmaféresis en el último trabajo del año pasado mostró que no aporta en las vasculitis mayores resultados. Así que bueno, esto sería ahí lo que tenemos que usar.